Vamos a empezar. Gracias a todos por acompañarnos. Voy a activar mi video solo para saludarlos, para que no sean muchos cuadritos sin imagen los que ustedes ven. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, creo que ahora ya todos tienen retorno de audio. Antes estaban todos los micrófonos silenciados, por eso no escuchaban nada. Y ahí tenemos la imagen de todos. Bueno, el día de hoy les queremos dar las gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un desafío para nosotros el retomar este tema del coronavirus, el que la verdad está poniendo al mundo en alerta y que ha planteado distintos desafíos en todas las áreas. El día de hoy partimos con este ciclo de charlas que son 2 días, el día de hoy y el día de mañana, que se están realizando con el apoyo y la organización de la Red Nacional de México CUDI y la Red Nacional de Colombia Renata, con el apoyo de Red Clara y, bueno, también de todas las redes nacionales que nos acompañan como socios. Que es el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Él es de México, actualmente es presidente del Consejo Directivo de CUDI, además es miembro del Consejo Científico de Cómputo Avanzado Red Clara y desde hace varios años ya nos acompaña también como miembro del Comité de Programas de la Conferencia TICAL. Así es que gracias Luis por estar con nosotros y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Tania, como siempre. Desde luego, pues gracias a nuestra Red Clara, a las colaboraciones que hacen para pues abrir estos espacios. Yo nada más antes de iniciar con la presentación de quienes nos honran obviamente aquí con su compañía para llevar estas disertaciones, compartirles, bueno, se abren estos espacios como un esfuerzo, un objetivo de aportar de una manera colectiva como redes nacionales, redes regionales de educación e investigación, hacia todo este tema que nos está impactando a nivel global que tiene que ver con el coronavirus. En ese sentido, bueno, se aperturan estos espacios. El día de hoy tenemos una sesión impartida principalmente por 2 grandes investigadores. Uno con bastante experiencia, desde luego, en la medicina, y otro investigador también con bastante experiencia en la aplicación de tecnologías realmente de altas prestaciones, enfocadas obviamente a incidir en aspectos también de medicina, en aspectos de otras disciplinas. Entonces, yo creo que es una plática muy interesante, son 2 pláticas muy interesantes y bueno, pues para mí es un honor estar aquí acompañándoles y hacer sobre todo una sesión ágil, que podamos participar todos los que estamos aquí en conexión. También, bueno, compartirles la manera en la que la vamos a desarrollar. Nos vamos a dar unos minutos para que pueda desarrollar un primer tema el doctor Gustavo Acosta. Serán de 25 a 30 minutos. Posterior a su intervención, nos apoyará con una plática también el doctor Carlos Jaime y tendrá también 25 o 30 minutos. Posterior a ello, vamos a abrir un espacio para desarrollar pues las diferentes colaboraciones, para atender las diferentes preguntas que se tengan, ¿no? Entonces, bueno, eso sería de una manera muy general el protocolo de la plática. Iniciemos nosotros con la primera plática. Yo les quiero presentar al doctor Gustavo Acosta Altamirano. El doctor, bueno, en su formación académica tiene estudios desde la parte de pregrado y de posgrado enfocados completamente en la medicina. Tiene pues especialidades en inmunología, tiene sus estudios de maestría y doctorado también con especialidad en inmunología. Estos estudios, bueno, a final de cuentas, sientan una serie de conocimientos muy sólidos en todos los aspectos de inmunología, pero aparte su experiencia laboral le acompaña. Ha sido becario por el gobierno de Bélgica en el Instituto de Patología Molecular, allá en Bruselas, Bélgica, investigador asociado también del Centro Médico Nacional
médico investigador del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, jefe de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, director de investigación y enseñanza en salud, aquí en lo que es la Dirección General de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina, director de la Clínica de Inmunodiagnóstico en México Distrito Federal. Empezó desde el 99 y bueno, a la fecha sigue con este encargo. Presidente de la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez de México, asesor médico del Centro Nacional de Excelencia Tecnología en Salud, director de Investigación y Enseñanza Hospital Juárez de México, director de Planeación, Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Y bueno, si lo leo prácticamente aquí, voy a desarrollar prácticamente todos los minutos que tenemos asociados a la plática del día de hoy. Tiene bastante experiencia el doctor y en ello, bueno, también parte de su productividad académica, bueno, pues, lo evidencian más de 80 artículos en extenso publicados en revistas de circulación nacional e internacional y editor de diversos libros, como entre ellos el de Inmunología de las mucosas y piel, por la editorial Universum en 2016. Bueno, entre otros algunos aspectos, pues es un honor, doctor, que nos acompañes aquí a platicar un poquito o bastante en el tema de este COVID, la manera en la que pueden responder las diferentes personas que eventualmente, bueno, vayan a contraer este virus, ¿no? Sabemos que o los organismos de cada una de las personas, sobre todo el sistema inmune, reacciona de una manera diferente. Entonces, algunos aspectos tú nos vas a estar compartiendo al respecto y bueno, pues encantados y honrados con tu presencia, doctor. Adelante, doctor Gustavo. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar la plática que amablemente nos hicieron el gusto de compartir. Creo que todos estamos enfrentándonos a este problema viral y pues aquí les doy agradecimiento a todos mis colaboradores que día a día estamos analizando lo de este nuevo agente infeccioso. Quiero empezar y referirme muy rápidamente, especialmente en la República Mexicana. Recordemos que en los años 1500 ocurrió la llegada de los españoles al continente americano y dentro de los personal que venía de España, uno de ellos estaba infectado por viruela. Esto ocasionó hace más de 500 años un problema importante y se ha considerado que en México la viruela y el sarampión también fueron unos grandes aliados de los conquistadores y provocaron una gran mortalidad en la población mesoamericana. Y de manera especial quiero iniciar esta plática porque la mortalidad que provoca el virus de la viruela es alrededor del 50%. Esto sería un arma biológica letal si nuevamente volviera a aparecer viruela en la parte mundial. Entonces quiero recordar que ya el continente americano ha sufrido y el sistema inmunitario, como empieza a responder, es precisamente cuando llega un nuevo agente infeccioso, en este caso es un agente viral, que con la población no tiene nunca contacto con este agente viral y pues va a crear una gran mortalidad. Esto es como un antecedente. Sabemos que también la parte del coronavirus es una zoonosis, en donde se ha visto la gastronomía china, en donde tienen la particularidad de consumir animales exóticos y dentro de estos pues tenemos la mala suerte de que muchos de estos coronavirus pues son agentes que infectan por ejemplo, la población de murciélagos, fundamentalmente hematófagos, porque debemos recordar que la mayoría de los murciélagos no son hematófagos. En este caso se coincidió que este murciélago estaba infectado por este coronavirus, no se tuvieron las condiciones higiénicas adecuadas, que en este mercado que ocurrió en China,
que fundamentalmente de manera especial era de mariscos, pero alguna gente empezaron a consumir murciélagos que no tuvieron la cocción suficiente y hubo esta coexistencia. El murciélago infectado y las malas condiciones higiénicas y la mala cocción. Esto provocó una adaptación a los humanos, fundamentalmente a la parte de los chinos, y pues ahora ya tenemos aquí a este coronavirus que, como ustedes saben, en muchos medios masivos de comunicación, ya tenemos coronavirus que ya nos han afectado en años recientes, en los años 2000, inicios del 2000, como el que produce el síndrome agudo respiratorio, el SARS, y también tenemos el MERS que provoca la infección, pero fundamentalmente están confinados a la parte de Arabia, que esto tiene como el agente que lo está intermediario, que serían los dromedarios. Entonces aquí esta ya es una tercera oleada de este coronavirus, y lo que pasa que ya lo tenemos aquí desde enero del 2019, pues vemos que esta provincia de China pues empieza a lo que ya me he referido, y de ahí empieza a encontrarse esta infección. La particularidad de este coronavirus es que es muy infectante. Vemos aquí los casos aquí de ayer, en donde vemos que, por ejemplo, China, Italia ya tiene un número importante de defunciones, los Estados Unidos de América también ya tienen un número importante de infectados. Pero vamos a tratar de ir viendo qué es lo que nosotros podemos hacer. Desde el punto de vista inmunitario, cuando una infección viral, cuando es un nuevo agente patógeno, debemos de recordar que las partículas virales tienen que estar tienen acompañadas de células humanas, no pueden estar mucho tiempo libres, cuando mucho estarán en el ambiente unas 2 horas, pero sí se pueden adherir a partículas de uso diario, como son los plásticos, y pueden durar ahí hasta días, pueden durar en superficies inanimadas, pero incluso una de las buenas noticias es que, como todos sabemos, es afortunadamente sensible al alcohol al 70%, al agua oxigenada y al agua y jabón. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ver, como vamos a ver para la control de esta pandemia. Sin embargo, ¿qué está pasando en Italia? Empezó en China y posteriormente, según la parte de las estadísticas, está localizada de manera preferencial la infección por coronavirus en la parte norte, en la parte donde pues Milano, fundamentalmente Bergamo, son la parte norte de Italia. Y aquí estamos viendo que una de las características que hemos encontrado es la edad. La edad de los italianos de esta región son personas mayores de 65 años. En México la edad promedio es de 29 años, que posteriormente podemos hacer alguna inferencia. Otro de los puntos de hablar del sistema inmunitario, debemos de reconocer que el sistema inmunitario lo tenemos todos los humanos. La médula ósea es donde todos producimos glóbulos blancos, y dentro de estos glóbulos blancos tenemos a la parte de los leucocitos polimorfonucleares, a la parte de los basófilos, eosinófilos, y a otras células importantes que vienen de la sangre periférica también, que son los monocitos, y que se van a transformar en macrófagos. En las diferentes etapas de nuestra vida, sabemos que el sistema inmunitario que se encuentra localizado en los tejidos linfoides, todos tenemos ganglios linfáticos. En la parte del periodo perinatal estamos desarrollando y tenemos el timo. Sin embargo, al nacimiento ya no tenemos timo, y ahí maduran una variedad de linfocitos que llamamos T, que son los que han pasado por el timo. Y los que vienen de la médula ósea son los linfocitos B, que son los que pueden producir la parte de anticuerpos. Dando este antecedente muy breve del sistema inmunitario, ya podemos comprender qué pasa después de la quinta década de la vida. Nosotros estamos viendo aquí que las actividades funcionales de los glóbulos blancos disminuyen conforme va pasando las edades. Es por eso que se ha considerado este término de inmunosenescencia. El sistema inmunitario va teniendo menor actividad funcional. Es por eso que uno de los aspectos es la mala respuesta a los tratamientos que vamos a tener las personas
mayores de 50 años. Sin embargo, quise poner en esta lámina también cuando se habla de pacientes diabéticos. La diabetes en sí lo que provoca es una diabetes mal controlada. Es decir, cuando tienen niveles elevados de glucosa en la sangre periférica los pacientes, esto hace que también la actividad de los glóbulos blancos disminuya. Es por eso que estamos hablando de comorbilidades. Algunos individuos que presenten algunas enfermedades neoplásicas también, pues su sistema de vigilancia inmunitaria también está disminuido. Entonces aquí estamos viendo la interacción con el sistema inmunitario y cómo algunas situaciones funcionales nos pueden hacer más susceptibles. Aquí estaría la partícula viral, coronavirus, porque tiene las espículas, que es lo que realmente a nosotros tiene el nombre de coronavirus. Se ha avanzado mucho en el continente americano, afortunadamente ya la infección empezó en enero, ahorita ya estamos hablando que en marzo ya se tiene estos son estudios de microscopía electrónica del grupo de Austin aquí en Texas, en donde ya lograron identificar por micrografías electrónicas, esta es la forma ya de las proteínas del coronavirus. O sea, para todos nosotros ya es conocido este virus. Sabemos que estas proteínas pueden ser inmunogénicas para el desarrollo de vacunas. Esto fue el primer paso. Una primera noticia es de que ya se tiene muy bien caracterizado en diferentes grupos de investigación estas formas de proteínas que si se administran a una población susceptible, pues vamos a desarrollar vacunas. También al conocer la estructura del coronavirus, también nosotros podemos desarrollar anticuerpos monoclonales y estos anticuerpos monoclonales nos van a servir para el diagnóstico o bien para el tratamiento. Vamos a continuar entonces observando a este coronavirus, que ya vimos que no se había presentado en el continente americano y que estamos viendo de que están llegando algunos pacientes infectados que fundamentalmente llegaron por la parte de vía aérea, y de esta vía aérea están llegando los susceptibles. Aquí estamos viendo cómo las partículas de un individuo infectado que llegó de otras latitudes puede hacer que una persona susceptible llega a través de las gotitas de flujo y estas partículas virales pasan por la nasofaringe, posteriormente la faringe, pero se localizan fundamentalmente en vías respiratorias inferiores. Uno de los aspectos que también son muy relevantes que quiero compartir con ustedes con todos nosotros es de que las partículas virales se interaccionan con los neumocitos tipo 2 de los capilares pulmonares, porque tiene una similitud con una enzima convertidora de angiotensina 2. Esta proteína de angiotensina 2 tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Entonces el coronavirus, que ya vimos su fotografía, Doctor, se adhiere a las células de las vías respiratorias. Perdón, ¿me permites un poquito? Bueno, nada más les pediría por favor si pueden apagar sus micrófonos. De repente se enciende alguno de los micrófonos y está entrando mucho ruido. Nada más asegurarnos que están apagados los micrófonos. Les agradezco, ¿eh? Y discúlpame, doctor. Adelante. No, al contrario. Esto nos da oportunidad de que veamos esta imagen de que algún individuo infectado, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, de España, de Italia, llega a alguno de nosotros en el continente americano y observemos cómo se adhiere a las vías respiratorias. Él tiene un ligando, un receptor con esta proteína, esta enzima, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Es por eso que también este ligando para el virus le permite también intervenir en algunos fenómenos de complicación de pacientes. Pero ¿qué pasa en cualquiera de nosotros si nos infectamos por el coronavirus? Aquí estamos viendo cómo se replica en nosotros, en las vías respiratorias inferiores, una vez que se ha tenido el ligando que tiene la afinidad por estas células, cómo empieza a replicarse
necesita transcriptasa reversa, necesita una serie de enzimas de mismas células humanas para que empiece a replicarse durante estos días. Lo característico de este padecimiento es de que no va a producir síntomas. Sin embargo, el virus ya se está replicando en una persona infectada y está enviando todas las partículas virales al exterior. Esto es realmente lo que a nosotros, por eso nos dicen manténgase en casa, porque los contactos, las personas que son infectadas, en los primeros días no tienen síntomas. Sin embargo, ya se replicaron en sus células y sí está siendo infectante porque lo va a estar transmitiendo a través de gotitas de saliva. Aquí estamos viendo una imagen donde cualquier persona, cuando hablamos, estamos expeliendo gotitas en aerosol y este aerosol puede llevar partículas virales. Esto realmente es un virus muy contagioso, es decir, a través de la replicación está haciendo que se adhiera por ejemplo, a células epiteliales de la mano. Aquí estaríamos viendo que nosotros sabemos desde la parte de influenza que toda la palma de las manos, cómo se adhieren las partículas virales, las bacterias, por ejemplo, las que están en la parte del intestino, por ejemplo, la Escherichia coli, que todos conocemos, cuando alguien va al WC a defecar, pues obviamente hay un aerosol también de Escherichia coli y se adhiere a las manos. Es por eso que el lavado de manos es una de las medidas más importantes porque el jabón despega a las partículas virales de las manos. Por eso es importante el lavado de las manos, porque la persona infectante en aerosol lo está mandando a todas las sustancias inanimadas, incluida la palma de la mano, que es donde realmente nosotros hacemos nuestras actividades. Entonces, es importantísimo que el agua y jabón despeguemos cualquier persona infectada cuando lo saludamos de mano, pues de esta manera nos va a estar contagiando a través de las manos. Por eso es importante. Algo que ha encontrado nuestro grupo de investigación es de que nuestros pacientes, desafortunadamente nosotros ya tenemos pacientes infectados en el hospital, y de los datos que tenemos es de que también produce alteraciones hepáticas. Entonces no solamente se está uniendo a los neumocitos de las vías respiratorias, sino también ya se ha identificado un receptor en las células hepáticas. Y es por eso que muchos de estos pacientes pueden tener un daño hepático. Las enzimas hepáticas empiezan a elevar y hay una proteína que tiene que ver que se llama la proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva también es un fenómeno de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si cualquiera de nosotros llegáramos a ser contagiados por el coronavirus, todos tenemos inmunidad innata. Es decir, tenemos células del sistema inmunitario que nos van a proteger. Ya les mencioné hace unos minutos que tenemos células leucocitarias, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, macrófagos, que así les llamamos. Y estas son las que primero se van a enfrentar cuando llegue a las vías respiratorias inferiores. La fiebre es una consecuencia de que una vez que un agente viral produce interacción con nosotros, y se liberan proteínas solubles que le llamamos citocinas, y estas citocinas alteran el centro termorregulador y nosotros tenemos fiebre, que es uno de los síntomas que presentan se puede presentar cuando una persona es infectada, porque las células de defensa están liberando citocinas y de esta manera van a provocar el aumento de la temperatura. Para que vean la complejidad de lo que tenemos en la parte de la respuesta inmunitaria, de que si alguno de nosotros fuera infectado, las células leucocitarias se van a enfrentar a este agente viral. Pero ¿cuál va a ser la respuesta? Que en las vías respiratorias vamos a tener un problema inflamatorio. Ahí estamos representando las células, los glóbulos blancos, tratando de provocar la lisis de las partículas virales. Entonces, en la mayoría de la población, las células leucocitarias se van a enfrentar a estas partículas virales y van a eliminarlas, aunque esta persona
va a estar replicándose y va a ser contagiosa. Sin embargo, en la mayoría de los casos va a presentar una resolución de su problema infeccioso, porque, como les mencionaba, la mortalidad por viruela es del 40%, la mortalidad por influenza es del 0.1%. La mortalidad del coronavirus está aumentado en algunas regiones, por ejemplo en la región italiana. Antes se consideraba de un 3, ahora de un 4%. Entonces lo que hemos visto que este coronavirus creíamos que se iba a comportar como influenza, con una baja mortalidad. Sin embargo, nos hemos sorprendido que no, que coronavirus realmente sí puede afectar incluso a personas, nuestros pacientes que tenemos en el hospital, son alrededor de 40 años. Entonces, hemos hablado de inmunosenescencia, pero también las personas jóvenes con alteraciones en la función leucocitaria también van a tener problemas. ¿Y a qué me refiero a la parte de los problemas? Todos nosotros tenemos en nuestros leucocitos un mediador que se llama interferón. Este interferón nosotros lo vamos a producir si somos infectados y es una proteína que nos va a hacer que cuando se infecten otras células con partículas virales, esto lo va a disminuir. Entonces todos los humanos cuando somos infectados por coronavirus o por otro virus como sincicial respiratorio, otro virus, lo que vamos a hacer es producir esta sustancia. Se ha mencionado también que las personas mayores de 60 años producen menores niveles de interferón. Entonces, todos los latinoamericanos, toda la población mundial produce interferón después de unos días para limitar la infección. Aquí estaríamos viendo una parte, no quiero ser muy técnico, pero quiero decirles que esta molécula interferón va a hacer que se restituya la función de las células vecinas. Entonces, todos vamos a producir interferón y esto es algo que hace que la mortalidad del coronavirus sea baja. Esto obviamente que actúa sobre virus como los RNA y trata de limitar la infección. Esto sería como nuestra primera línea de defensa. O sea, no vamos a morir si nos infectamos por coronavirus. Tenemos a la primera línea de defensa en las vías respiratorias, que son los glóbulos blancos, y como he referido, vamos a producir interferón, y la mayoría de nosotros vamos a tener un buen pronóstico. Esto es lo que le llamamos nosotros la respuesta primaria. Y nosotros también activamos al sistema específico, y a los 5 o 6 días, a los 4 o 5 días ya vamos a producir anticuerpos contra el coronavirus. La forma pentamérica, para los que no estén familiarizados, ya estamos produciendo interferón y también vamos a producir anticuerpos de isotipo IgM, esta pentamérica, que en este dibujo lo estamos viendo cómo va a reaccionar. Incluso el suero de los pacientes que ya están en recuperación, estos anticuerpos podrían servir para aquellos pacientes que tienen un mal pronóstico. Pero en fin, no quiero confundir. Todos nosotros vamos a producir anticuerpos de isotipo IgM en los 4 o 5 días junto con el interferón. Sin embargo, ¿por qué han fallecido en nosotros pacientes con coronavirus? El problema es una modulación de la inflamación. Si hay una sobreinflamación, se van a producir sustancias citocinas que van a provocar que la inflamación sea muy severa y que algunas de las células inflamatorias se transformen en células de fibrosis. Lo que realmente el mal pronóstico que ocurre en un número pequeño de pacientes infectados que han producido interferón, que producen IgM, es porque fallecen, porque tienen un proceso inflamatorio muy, muy exacerbado. Es por eso que en algunos tratamientos se utiliza, por ejemplo, cloroquina, que pues es un obtenido de los árboles de Perú y que ahora ha sufrido pues muchos avances, y que la cloroquina lo que hace es modular la inflamación. Entonces aquí ya empezamos a ver que la modulación de la inflamación, eso solamente lo hacemos en hospitales ya
que tenemos respiradores y que ya el paciente, desafortunadamente, ya su evolución de su infección por coronavirus no fue la óptima. El interferón no logró producirse, la IgM tampoco logró producirse y está provocando un problema de la inflamación. Aquí estamos viendo cómo nosotros le llamamos interleucinas, cómo muchas interleucinas se elevan en estos pacientes, incluida la proteína C reactiva. Esto por eso es algo interesantísimo, que nosotros sabemos que el problema, el destino fatal de algunos pacientes es porque tienen una sobreexpresión de la inflamación. Y nosotros tenemos que disminuir la inflamación para que el paciente restituya su función. Esto es un esquema a lo mejor muy complejo, pero muy sencillo a la vez, en donde trato de comentar que en la primera línea de defensa, la inmunidad innata, las células que van a inmediatamente interaccionar con las partículas virales y que van a producir interferón y que van a producir a los 4 o 5 días anticuerpos IgM, y otro esquema que sería cuando ya hemos desarrollado vacunas, que es la parte final que voy a comentar con ustedes. Pero lo que sí quiero enfatizar es de que todos tenemos respuesta innata y que esta respuesta innata nos va a defender para la infección de coronavirus. Solamente aquellos pacientes que tengan una expresión excesiva de la inflamación son los que van a tener un pronóstico malo. A futuro, pues ya hay muchos grupos que ya una vez que conocemos la estructura del coronavirus, pues ya se van a desarrollar vacunas. Y en este caso, las vacunas generalmente tienen que generar linfocitos de memoria. Cuando nos enfrentamos por primera vez, el sistema inmunitario aprende. Por eso nosotros tenemos memoria. Es decir, si yo me pongo en contacto por primera vez con coronavirus, voy a producir anticuerpos que se llama respuesta primaria. Pero si el virus permanece mucho tiempo conmigo, voy a producir anticuerpos IgG. Y estos anticuerpos IgG son los que vamos a generar cuando se desarrollen las vacunas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario tiene una característica que es que tiene memoria. Cuando se está reexponiendo al mismo agente infeccioso o de una manera continua, producimos estos anticuerpos y estos anticuerpos pueden durar mucho tiempo, que es el éxito de las vacunas. Por eso nosotros en vacunaciones damos a diferentes intervalos la vacuna, por ejemplo, la triple viral, el día número 0, el día número 15 y el día número 31, porque queremos generar linfocitos de memoria. Hay algunas pruebas que se están haciendo para detectar anticuerpos IgM, que es respuesta primaria, y anticuerpos de isotipo IgG, que ya nos hablarían de ya que pasó después de 7 días o 10 días que tuvimos la infección por coronavirus. También quería compartir con ustedes, hablar de la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología es una área en la cual el estado de ánimo tiene mucha interacción con el sistema inmune. A pesar de que los glóbulos blancos están en la médula ósea y se van a los ganglios linfáticos, el estado de ánimo también puede disminuir la actividad funcional de los mismos, tanto de los leucocitos como de los linfocitos. Incluso aquí algo muy interesante que hemos platicado es, incluso cuando van al cine, agradable, producen mayor título de anticuerpos. Y cuando ven a una película muy dramática, disminuyen los niveles de inmunoglobulinas. Entonces, uno de los aspectos que pasó en la primera etapa de la infección por coronavirus fue la parálisis inmunológica por la desinformación. Creíamos que todos íbamos a morir, todos tenemos, pues no queremos morir, y entonces en este caso cayó un pánico y esto puede disminuir la actividad inmunológica. Entonces es aquí que quería compartir de que es difícil evaluar la función inmunitaria por los cambios de ánimo, pero sí sabemos que la depresión puede disminuir la respuesta inmunitaria. Entonces tenemos que estar bien informados para poder hacer esto.
Ya se ha secuenciado el virus y de esta manera se hacen las pruebas del diagnóstico molecular. Esto es algo importante. En nuestro hospital hacemos pruebas también de diagnóstico molecular. Podemos ya identificarlo, pero es a través de las vías respiratorias, haciendo un hisopado de la nasofaringe o de la faringe, y nosotros a través de una reacción de cadena en polimerasa podemos hacer el diagnóstico molecular, que esto es lo que nosotros podemos saber e identificar a la partícula viral a través de, estos son ya en pacientes, ¿cómo lo hacemos? A través de un hisopo, lo podemos hacer de la parte del exudado nasofaringio, orofaringio, y de esta manera nosotros lo sometemos a un, puede estar a 24 o 48 horas, no es para cuando la muestra de los pacientes sospechosos, que aquí, como hemos visto, muchos de los pacientes no tienen síntomas, pero ya se replicó el virus y lo pueden tener. Entonces, la manera que lo hacemos es a través de hacer en pacientes ya de nosotros hospitalizados, pues ya no lo hacemos de nasofaringe, sino lo hacemos ya de la parte de lavados bronquialveolares o aspirados endotraqueales, o bien también del esputo. Esta es una metodología que se utiliza con un termociclador, pero es lo que le llamamos PCR. Entonces, esto es porque no tenemos un tratamiento específico. Entonces, podemos hacer el diagnóstico molecular, podemos utilizar de manera indirecta la cuantificación de anticuerpos contra el coronavirus, que es otro de las consideraciones que se pueden dar, pero también el problema es que no tenemos un tratamiento específico y estamos ahora esperando ya el desarrollo de las vacunas. Sin embargo, ya se tiene la secuencia del virus. Aquí estamos, generalmente las vacunas se aplican por vía parenteral para estimular mayor tejido linfoide. Yo que me he dedicado a estudiar inmunología de las mucosas, pues una de las cosas a mí me gustaría que se desarrollara una vacuna con otro tipo de anticuerpos que son los anticuerpos IgA. Sin embargo, estos anticuerpos IgA que se encuentran en las mucosas son de corta duración. Lo que siempre nosotros generamos son generar anticuerpos de isotipo IgG. Aquí las medidas, a lo mejor podemos platicar si tienen algún comentario a posteriori, qué es lo que hacemos en la parte de tratamientos. El abordaje de los pacientes es sintomático, porque pues, realmente nosotros que trabajamos en un hospital de tercer nivel, sin embargo, donde se extiende el problema son los hospitales periféricos, en primero, que le llamamos en México, primero y segundo nivel, y ahí el tratamiento debe ser sintomático. A veces utilizamos antibióticos, pero ya cuando se va complicando, ya tenemos que utilizar la modulación de la inflamación y ya utilizar medicamentos. Sin embargo, la mejor vacuna contra el COVID-19 es la limpieza. Realmente esto lo hemos considerado, la limpieza del personal, la limpieza hospitalaria, el alcohol gel, ya lo hemos visto, pero lo más importante es el lavado con agua y jabón. Ya hemos visto cómo puede persistir en sustancias inanimadas. Este es el libro que tenemos de la parte de inmunología que a nosotros nos interesa. Y terminar en esta parte. Todos los que estemos infectados vamos a producir las moléculas que le hemos referido y que las personas que la mayoría que se van a recuperar van a generar anticuerpos. Sin embargo, también esta producción de anticuerpos puede fallar si hay reinfecciones. Un paciente que se ha recuperado también tiene que cuidarse, porque de esta manera vamos a tener que se reinfecta. Pues sí, los anticuerpos pueden funcionar, sin embargo, pues también hay que cuidar la parte de las reinfecciones. En fin, mi mensaje es, nuestro sistema inmunitario va a funcionar, vamos en la mayoría de los casos a producir interferón y solamente grupos muy especializados, por eso aquí lo importante sería en hablar en el receptor de angiotensina 2, por ejemplo, que decíamos, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Pues obviamente que las personas que están en tratamiento con hipertensión arterial, este receptor
se ha visto que es más prevalente en varones que en mujeres. Y de manera especial, efectivamente, hay más mujeres infectadas, más hombres que mujeres. Es por eso que las mujeres embarazadas, nosotros hay que cuidarlas mucho. Sin embargo, no se ha reportado neumonías muy severas en mujeres embarazadas. Sin embargo, sí las estamos cuidando. También se han demostrado que la población de la China, fundamentalmente del área donde ocurrió la infección, tienen más receptores para angiotensina 2. Es posible que nosotros tengamos menor cantidad de receptores para angiotensina 2 y esto nos va a hacer menos susceptibles. Y finalmente, otro de los aspectos que quería ya terminar es el clima. Nosotros estamos haciendo un análisis y creemos que el clima va a favorecer, porque el mayor grado de infecciones por coronavirus ha pasado en lugares que tienen, las ciudades tienen 10 grados, 7 grados de temperatura. Muy bien, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias y vamos a volver con usted posterior a la siguiente plática. Correcto. Estamos recuperando algunas preguntas y volvemos con usted para lo que sería el cierre y en atención obviamente a las preguntas que tenemos, ¿no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Acosta. Y bueno, damos inicio a la siguiente plática que será desarrollada por el doctor Carlos Jaime Barrios Hernández. Yo participarles brevemente también su currículum, es un currículum también muy extenso. El doctor Carlos Jaime tiene un doctorado en informática en Francia, tiene una maestría en matemáticas también desarrollada en Francia por una de las universidades de Grenoble. Sus estudios de licenciatura, que son estudios en ingeniería, se desarrollaron en la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informática de la Universidad Industrial de Santander, director de Supercomputación y Cálculo Científico, así como director del Grupo de Investigación en Cómputo Avanzado y de Gran Escala. Es consultor y lleva asesoría no nada más a grupos que están ahí en su país, sino en América Latina a nivel internacional. Coordina también de manera general lo que es el sistema de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe, así como colabora en diferentes redes internacionales, como lo es la colaboración Francia-Colombia en Tecnologías de la Información Avanzada, CATAI, co-coordinador de la colaboración en HPC para las Américas y de colaboración en Europa, América Latina en cómputo avanzado. Y bueno, de igual manera tiene un currículum bastante extenso. Yo tengo también el honor de conocerle. Y bueno, parte de la plática, doctor, pues desde luego con esta pandemia que nos está prácticamente moviendo a nivel global, nos está generando pues afectaciones también severas en diferentes aspectos. El integrar las tecnologías, por ejemplo, de altas prestaciones ya también está haciendo una diferencia. Muy diferente a lo que teníamos, por ejemplo, hace algunos años con otros fenómenos similares. Pues hoy en día el tema, a final de cuentas, hay una gran oportunidad en el tema de los datos, en apoyarnos desde luego con recursos de altas prestaciones como las supercomputadoras para poder procesar esta información y bueno, ganar un poquito la carrera que tenemos en esta pandemia, ¿no? De una manera u otra, adelantarnos en alguno de los puntos con esta información. Bueno, entre otros tantos aspectos. Y es parte de la plática que nos va a compartir aquí el doctor Carlos Jaime. Doctor, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Luis. En realidad, pues para mí es un placer participar precisamente en este tipo de espacios. Y bueno, pues la idea es hablar un poco de cómo nosotros en América Latina pues hemos afrontado ese tipo de crisis, ese tipo de retos. Entonces voy a pasarles una corta presentación mientras que hablo, precisamente. Entonces
No sé si ya la pueden ver perfectamente. Y adelante, Sí, se adelante, ve se ve bien. bien. ¿Sí? ¿La presentación la tienen bien? Sí. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces un poco, digamos, lo que les cuento comentarles es qué recursos de cómputo avanzado y precisamente pues de alto rendimiento que nosotros pues de alguna manera lo hemos definido como ese conocimiento de alto rendimiento, los hemos usado pues para esos tiempos de crisis, efectivamente. Entonces un poco, digamos, para mencionarles lo que pasa hoy en día con la ciencia y la tecnología, como lo entendemos, pues efectivamente no es solamente para los especialistas, sino que de alguna manera pues tienen que llegar hacia todos. O sea, es decir, nosotros partimos de una realidad, de una serie, digamos, de conocimiento que se tiene, que para nosotros, digamos, si lo vemos desde el punto de vista computacional o desde el punto de vista ingenieril, pues vienen a ser esas fuentes de información, esos datos y esos modelos, que de alguna manera pues nos plantean esa realidad y que por supuesto de alguna manera tenemos que ver cómo las tratamos para poder ayudar a la gente que toma las decisiones y a los ciudadanos. En ese caso pues yo quiero hacer énfasis en algo que ha pasado, digamos, con esa pandemia desde el punto de vista de tecnología, y es que por un lado pues es quizá la primera epidemia que se tiene a nivel mundial que se sigue online, que prácticamente cada minuto la gente tiene información ya sea verídica o falsa, pero la tiene. Y por supuesto, pues esto genera una cantidad de datos que plantean pues un reto tanto a los especialistas como al ciudadano en común. Y claro, y aquí en este punto, lo que es la conectividad y la colaboración es bastante importante. Y de hecho hace que hoy en día, pues en países como los nuestros, en América Latina, preguntas que se creían que estaban resueltas o que de alguna manera se habían tomado como decisiones ya por una supuesta realidad mundial, hoy en día están sobre la mesa. ¿Cuáles preguntas? Por ejemplo, la importancia de las redes. Pero no las redes conocidas como aquella conectividad que yo tengo para ver mi TikTok o mi Instagram o cosas por el estilo, no. Sino las redes realmente que permitan que las comunidades trabajen en conjunto y que los ciudadanos puedan acceder a una información verídica. Y también qué plataformas y qué tecnología pueden ayudarnos a tratar esos datos. Más aún, pues en una situación como esta, en las cuales, si ustedes se han dado cuenta, la colaboración entre científicos pues está bien dada, de alguna manera para compartir información, para ver cómo se puede avanzar, pero ya entre naciones es prácticamente nula, salvo para aquellos, digamos, países que tienen la posibilidad de respuesta diferente. Pero entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que esas soluciones, por ejemplo, tecnológicas, si nosotros no tenemos esa autonomía en nuestro continente, en momentos como ese que son de crisis, ahí vamos a tener una desventaja y la tenemos efectivamente. Pero gracias precisamente pues a esas redes también, ya esa conectividad, ya esas posibilidades de comunidad académica, podemos enfrentar ese tipo, digamos, de retos. Ahora, el día de ayer leía un artículo muy interesante que salió pues en un portal que está dedicado pues precisamente a todo eso del cómputo de alto rendimiento. Y digo que es bien interesante porque de alguna manera varios autores que están en diferentes partes del mundo, de diferentes empresas, se pusieron a mirar, bueno, qué es lo que se está haciendo utilizando estos recursos y las comunidades pues precisamente que de alguna manera se ven más implicadas en el uso de estos recursos, como es el caso de las comunidades de cómputo de prestaciones o HPC, como las mismas comunidades artificial, han ayudado a acelerar tanto para encontrar la cura, como digamos ver qué pasa alrededor de todo esto del COVID. Y muchas cosas, pues las decía el doctor anteriormente, las que se están haciendo en muchos países, incluyendo en países de América Latina, y va desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que implica, digamos, los datos que se están adquiriendo desde los test. Pero algo que está pasando que es interesante es que no solamente son los datos que dan positivo, sino también aquellos que dan negativo. ¿Por qué? Porque eso nos da precisamente ciertas respuestas, pensando, digamos, en los impactos o en el tratamiento que se pueda dar, digamos, desde un punto de vista tanto médico como económico, en muchas cosas que están pasando. Todo lo que implica, digamos, el monitoreo y el seguimiento de esos datos. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, muchos de nosotros seguramente estamos siguiendo portales que permiten hacer un tracking, ¿sí?
de lo que está pasando, digamos, a nivel de la gente que está contagiando. Pero también, digamos, es interesante ver cómo ese tracking puede ayudarnos a tomar decisiones. Tanto como lo comentaba anteriormente, tanto a la gente que, pues, que en teoría, pues, o en la práctica más bien está dirigiendo las diferentes comunidades, no sé, digamos, alcaldes, gobernadores, gente que está enfrente de los sistemas de salud nacionales, los mismos presidentes, ¿sí? Y también, de alguna manera, qué implicaciones sociales tienen. Se ha hablado mucho de las consecuencias económicas, pero también hay consecuencias que incluso los psicólogos y hay un grupo de gente que está trabajando en eso, se está generando, se está, digamos, analizando, y es lo que tiene que ver con la ansiedad que está generando toda esa cantidad de información que se está dando, la misma cuarentena, la violencia, la seguridad, en fin, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, pues está la gente, digamos, que de alguna manera haciendo modelamiento, simulación y otra vez centro de datos, pero no solamente, digamos, para entender más allá de lo que ya se sabe de lo que es el SARS-CoV-19, sino ver, bueno, ¿qué pasa si yo, digamos, haciendo ciertas variaciones, teniendo en cuenta pues, lo que se hace ya para secuenciar, para alinear, para descomponer, en fin, la molécula y la composición misma del COVID, puede ayudar a generar tanto tratamientos como incluso pues, comportamientos de pandemia, por todo aquello que médicamente pues, ya fue expuesto anteriormente. Y claro, lo más importante que hablaba desde el principio es, bueno, cómo se está generando, cómo yo facilito precisamente esta colaboración y esta difusión. Y ahí lo que es importante ya es precisamente la diferencia entre lo que es, digamos, aquella información que es científica y oficial. Porque claro, seguramente ustedes que, pues como auditorio, digamos, de esta charla, han recibido cualquier cantidad de información, desde chistes dados en memes hasta cosas de pánico que no tienen ningún sentido, pero que de alguna manera han generado, digamos, como comportamientos sociales que han sido complicados. Y hay algo que es bien, bien interesante, porque precisamente estos recursos de cómputo avanzado, no solamente aquí en América Latina, sino en todo el mundo, ha permitido, por ejemplo, hacer que la gente que toma las decisiones pueda manejar ciertas políticas, que nosotros mismos en nuestra comunidad también podamos entender qué es lo que está pasando y cómo debemos actuar. Y por supuesto, desde el punto de vista también científico, más que de la parte social, cómo yo puedo hacer esa reproducción de datos, esas publicaciones, ideas que se comparten rápidamente, esa participación en foros, que ha sido, yo diría que grandiosa en estas semanas, porque la explosión, por ejemplo, del uso de la red ha sido increíble, pero también la participación en foros en los cuales hay cientos de científicos simultáneamente discutiendo de cómo hacer tanto para tratamiento como para poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Y buscar rápidamente tanto cosas como acelerar yo una cura, como comentaba anteriormente pues el doctor, en términos de vacuna, pero también de tratamiento. Y de diferentes niveles de científicos. Entonces también ha sido bastante interesante. Ese artículo, pues ahí está disponible en el sitio donde lo puedes descargar, igual lo que es la presentación. Pues yo se lo voy a dejar a la gente de Reclara para que lo pueda compartir con toda la gente que está asistiendo aquí pues a este webinar. Ahora bien, en América Latina, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues como comentaba Luis, ahorita lo conté un poco, Reclara, junto con el sistema de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe, pues decidió concentrar lo que era la información principalmente por Reclara. Y básicamente, pues a partir del portal de Reclara, los científicos tienen la posibilidad de entrar a 3 plataformas de cómputo avanzado para poder hacer, digamos, sus investigaciones. En este momento hay 3 plataformas habilitadas que están siendo usadas por diferentes tipos de científicos, que ha sido, pues, no solamente la gente que trabaja desde el punto de vista médico y microbiológico, sino como les comentaba anteriormente, hasta economistas y gente que hace ciencias sociales, porque de hecho gran parte de la preocupación, que grande no es tanto la vida en este momento en torno al COVID, sino las consecuencias que se van a tener en el corto y largo plazo pues, económicamente. Entonces, en ese momento, pues hay 3 sitios, como les comentaba, pues uno está en Brasil, en el cual, dependiendo del tipo de proyectos, si se requiere ese uso de cómputo a ese nivel, se puede solicitar. Les recuerdo pues que en Brasil se encuentra pues la máquina de supercómputo más poderosa que está en América Latina, que es el Santos Dumont, que es una máquina que es la que está en el top 500, que es la lista que reúne las 500 máquinas más poderosas
de América, perdón, de todo el mundo, y pues ahí aparecen las máquinas brasileras. Ellos, pues aparte del Santos Dumont, que aparece como el puesto 230 o 240, Brasil en este momento tiene 5 máquinas más que están dentro de ese top 500, siendo pues precisamente el único país de América Latina que en este momento tiene máquinas a ese nivel. Posteriormente, pues está la infraestructura computacional que se encuentra en el Laboratorio Nacional de HPC en Chile. Igualmente se ha generado una prioridad para poder usar esos recursos. Es importante entender que ese Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento de Chile tiene una amplísima experiencia en tratar datos que son muy complejos y muy grandes, como son los datos astrofísicos y astronómicos, pues precisamente de los observatorios que se encuentran en Chile. Y sus capacidades, tanto en infraestructura como en conocimiento de la gente que trabaja para ellos, pues está disponible para ayudar a los científicos. Y finalmente, pues estamos nosotros aquí en Colombia, en el cual, pues, igual tenemos unas capacidades importantes de cómputo, pero también estamos dando esas posibilidades a los científicos que requieran adaptar sus aplicaciones para poderlas utilizar ya sea en cualquiera de esas plataformas, digamos, de una manera eficiente, poder hacer, digamos, ese tipo, digamos, de aplicaciones para un despliegue que sea bastante eficiente. Hay algo que no mencioné ahí, en esa diapositiva, precisamente, y es que, bueno, esto es lo que se está haciendo en América Latina. Sin embargo, como ya nos ha pasado con un par de casos en los cuales se requieren quizá recursos computacionales mucho más grandes, igual el sistema pues, que yo coordino permite que se usen plataformas que están tanto en Estados Unidos, principalmente en los laboratorios del Departamento de Energía, y las máquinas que se encuentran en Europa, principalmente en Mare Nostrum, que se encuentra en el Centro de Supercómputo de Barcelona. Ahora, ¿y qué puedo hacer yo, digamos, en las casas? Entonces, ahí voy a mencionar pues, precisamente una aplicación que también está en ese reporte que les comentaba, que es la de Folding at Home, que es una aplicación que funciona bajo un principio de peer-to-peer, que es el principio mismo que se tiene para aquellas aplicaciones de cómputo voluntario que anteriormente se utilizaban pues, para bajar películas o para bajar música, pero que permite de alguna manera también tratar cierto tipo, digamos, de información voluntaria. Y esta gente de Folding at Home, precisamente, partieron gran parte de sus proyectos, los tuvieron para poder apoyar la investigación en torno al COVID-19 y desde las casas de cada uno de nosotros, bajando la aplicación personal, puede ayudar a esos cómputos. Entre parte, digamos, de esos cómputos que se están dando ahí, se usan, digamos, para hacer el tracking de casos, para alguna parte de los problemas, que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el portal de Johns Hopkins, que igual también, a partir de ahí, usted puede bajar los datos y ayudar, por ejemplo, tanto a los economistas como a gente de ciencias sociales a generar modelos que puedan ayudar un poco, digamos, a ver los efectos sociales que se puedan tener. Entonces, efectivamente, es lo que se conoce uno como ciencia ciudadana, como soporte de ciencia ciudadana para la investigación. Hay otro tipo de aplicaciones, pero estas son las dos que nos llaman la atención, en los cuales pues uno puede hacer ese tipo, digamos, de cómputo. Igualmente, pues también ayudar a analizar los datos, también a depurar la información. Muchas veces hay, como ustedes saben, a partir, digamos, de ese tipo de situaciones que son de crisis, se genera muchísima información que muchas veces es falsa y ayudar a depurarla pues es importante. Y por supuesto, la otra es pues quedarse en casa, que es una recomendación que incluso pues el doctor anteriormente la venía diciendo y que todos nuestros países pues han venido insistiendo en esa, digamos, en esa decisión, que es quedarnos en casa para no volver más complicado el problema. Ahora, ya para comentarles un poco de qué es SCALAC rápidamente, entonces, pues nuestro continente es muy diverso, o sea, realmente el continente como tal, pues son más de 30 países independientes, con una cantidad, digamos, de territorios que muchas veces desconocemos, que pertenecen a tanto a países europeos como a zonas de protección norteamericana. Lo interesante, digamos, de lo que ha pasado con América Latina y el Caribe en general, es que básicamente los problemas los compartimos de la misma manera, somos muy similares, a pesar de cierta diversidad que también encontramos en nuestro continente. Y precisamente, pues ese sistema, que se conoce como SCALAC, es un sistema pues, de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe. Lo que ha buscado hacer, pues, promover la colaboración, compartir recursos y
necesariamente pues se está trabajando con aquellos proyectos que no generan ningún tipo de ganancia económica, pero que son de interés continental. Es decir, para aquellas necesidades humanas, para hacer investigación y desarrollo. Actualmente pues es una sociedad legal que está pues constituida en Costa Rica, así como sociedad sin ánimo de lucro, y existe desde 2013 y básicamente lo que hace es unir los esfuerzos de diferentes países que tienen tanto sistemas de cómputo avanzado como redes pues, nacionales de tecnología avanzada o redes académicas y que de alguna manera pues también están coordinadas por Red Clara. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es compartir infraestructura. Ahí está, digamos, la infraestructura que está compartida principalmente que está en Argentina, en Brasil, Colombia, Chile y México. Y también hay una cantidad de gente detrás que colabora, ya sea, digamos, con aquella personalización de las aplicaciones, como les comentaba ahora, para ciertas aplicaciones que se requieren en torno al COVID, como también, digamos, el hecho de entrenar a la gente para poder utilizarlas y poder desarrollarlas. Tenemos diferentes tipos también de partners o de socios, principalmente pues europeos. Entonces, como por supuesto, pues está el Centro Nacional de Supercómputo de Barcelona, que es el Barcelona Supercomputing Center en España, el CIEMAT, también pues trabajamos con los franceses, la gente del INRIA, que es un instituto nacional, la gente del Laboratorio de Informática Grenoble o el Instituto de Investigación en Sistemas, Señales Informática de Nice, la gente de Demócritos en Italia, y la gente pues que está en Luxemburgo, pero además, digamos, se han generado acciones que ha permitido pues, unirnos con otro tipo de partners, como es el caso de RICAM, que es la Red Iberoamericana de Cómputo de Altas Prestaciones. Por otro lado, pues como les comentaba, lo que nosotros buscamos acá, teniendo en cuenta pues, nuestras capacidades, es que ante esos grandes problemas, pues lo que buscamos son soluciones que sean inteligentes, teniendo en cuenta pues precisamente el uso de las plataformas, las aplicaciones, la infraestructura que se tiene de una manera compartida, y basándolo mucho, digamos, en ese conocimiento que como continente podemos tener. Digamos, hay una cosa que es importante, tomando una frase, y es que cada uno por aparte de nosotros somos muy pequeñitos, pero ya juntos tenemos las capacidades que son bastante importantes y que en estas crisis se ha mostrado, digamos, que efectivamente en América Latina podemos responder juntos a este tipo, digamos, de situaciones que son complejas. Y que por supuesto, como todo el mundo anda buscando cómo solucionar el problema, hay que entender que a nosotros no nos va a llegar ningún tipo de salvador, sino nos toca a nosotros mismos aprender a tratar nuestros problemas. Y sobre todo, pues que ya tenemos ciertas capacidades y gente muy talentosa y que tiene conocimiento para poder hacerlo. Entonces, precisamente ahí ya para comenzar a terminar, Scalac puede generar un modelo basado pues en un modelo digamos, de servicio muy parecido al de la nube, en el cual, dependiendo de qué es, en lo cual pues, la gente quiere participar, aportar o que requiere, digamos, ese tipo de recursos, está, digamos, dentro de ese nivel. Es una arquitectura pues que es muy, muy general. Por ejemplo, digamos, en la parte de abajo pues les muestro lo que es simplemente lo que son servicios orientados a infraestructura, que son básicamente los recursos compartidos. Y ya posteriormente, pues ya vienen incluso haciendo las aplicaciones, incluso las cuestiones de visualización que se están utilizando, ¿sí? Y por supuesto, pues una respuesta que es segura y que nos la garantiza, pues Red Clara, precisamente esa conectividad, porque en todo caso hay que tener en cuenta que uno de los principales retos que se tuvo, tanto para las redes nacionales como para los sistemas de cómputo avanzado, es que lo que estamos tratando son datos que son humanos y que son datos que, pues, que son privados, que son de alguna manera sensibles, y que por supuesto hay que garantizarle digamos, ese tratamiento así de importante. Ahí pues les dejo el sitio pues, de Scalac para que lo visiten, o si no también pues que nos quieran seguir digamos por Twitter, a través pues, de la cuenta Scalac Cómputo, donde están todo tipo de noticias, y pues ahí está, les muestro una imagen de lo que son en este momento las personas que están coordinando toda la acción que se están generando en torno al COVID, y pues que por supuesto pues estamos trabajando desde casa. Entonces pues ahí aparece Luis Elías, que es el director ejecutivo de Red Clara, por supuesto. Está Esteban Meneses de Costa Rica, Álvaro Cutiño de Brasil y Tadeo desde Brasil igualmente. Ahí no aparece Ginés Guerrero, que está en Chile, pero él estaba precisamente en el momento de esa foto hablando y no sé por qué no quedó. Entonces pues muchas gracias por su atención y pues quedo dispuesto al moderador. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bueno, iniciamos lo que es el momento de preguntas.
De aquí algunas preguntas que estaba registrando por diferentes medios, entre ellos el de mensajería que tenemos aquí en la videoconferencia. Les voy a comentar son 2 preguntas precisamente para cada uno de los conferencistas. Le pregunto primero al doctor Gustavo. Hay una pregunta que dice, ¿es cierto que se puede mejorar la defensa del cuerpo consumiendo té verde, té de diente de león y té de manzanilla, que naturalmente contienen interferón? Esa es una de ellas, doctor. Y la otra dice, considerando la preocupación sobre la infección a las personas mayores, ¿existe alguna referencia del porcentaje de recuperación en pacientes mayores de 60 años? Son estas 2, doctor. Adelante, por favor. Sí, gracias por la oportunidad de responder a tu auditorio. Una de las cosas es de que hablar de inmunonutrición es algo que se tiene que hacer como en la plática siguiente, que me pareció muy interesante, la parte de la base de datos y las supercomputadoras, es de que pues el sistema inmunitario es difícil evaluar en la parte de los alimentos, porque si nosotros damos un alimento como el que se ha referido, un té, pues ¿cómo vamos a evaluar al sistema inmunitario? O sea, realmente el interferón prácticamente es una proteína y esta proteína es producida por cada uno de nosotros. No la podemos encontrar en alimentos porque se desnaturalizaría al subir la temperatura. El interferón, existe también preparaciones de interferón, pero son para aplicaciones farmacéuticas. Por ejemplo, se ha utilizado en algunos pacientes interferón por compañías de biotecnología y sí en algunos ha mejorado. Entonces, para concluir en la primera pregunta es de los tés y de los alimentos, pues tenemos que validar científicamente que si aumenta los niveles de interferón. Uno de los problemas que tenemos en investigación en Latinoamérica, pues es la insuficiencia de recursos financieros, como se ha mencionado atinadamente. Entonces eso nos dificulta el poder evaluar. En la parte científica nosotros tenemos que ser reproducibles y no caer en la tentación de que pues todos queremos aportar en esta infección por coronavirus y qué bueno que encontraríamos una solución mágica, ¿verdad? A través de un té. Yo nunca digo que no funciona tal o cual té o no funciona. Sin embargo, lo que sí puedo ratificar es de que no existen un gran número de estudios al respecto. Si alguna, es como cuando alguien va a ver cuando nos van a ver a nosotros como médicos, ¿no? La primera característica es que el paciente confíe en nosotros. Entonces, si la persona cree, ahí estaríamos hablando de la parte de la psiconeuroinmunología, el efecto de que una persona se sienta atendida, eso también tiene un efecto importante, es decir, una persona que lo quiere a cualquiera de nosotros dice, oye, tómate este té, pues también puede incrementar la inmunitaria, pero no quisiera particularizar en algo tan específico. En la segunda pregunta, sí, efectivamente, sí, sabemos de que no todos los pacientes, los individuos que somos mayores de 60 años, yo me incluyo, pudiéramos tener una mortalidad muy realizada. Ahorita a través del análisis de los datos, que me parece muy importante, lo que se ha encontrado son las comorbilidades. No se ha hecho en la parte de las personas mayores de 60 años, alrededor de un 70% pueden recuperarse adecuadamente. Los que tenemos problemas son los que tienen comorbilidades, como se ha mencionado, por ejemplo, el tratamiento con medicamentos que disminuyan la respuesta inmunitaria, por ejemplo, cuando se administran inmunosupresores, por ejemplo, si esta población tiene un padecimiento reumatológico, que está tomando ya de por sí medicamentos que disminuyen la respuesta, medicamentos citotóxicos, o pacientes con cáncer que desafortunadamente se presentan mayores de los 60 años, pues ya estas comorbilidades van a provocar que la recuperación sea más disminuida. También estaríamos viendo que en una historia clínica, aquí otro de los bases de datos que se están haciendo, es por ejemplo los fumadores. Se ha visto que los fumadores también alteran los movimientos ciliares,
Entonces, cada día los investigadores estamos atentos a que cualquier cosa que nos digan, pues nosotros la vamos a investigar. Entonces, en términos generales, no todos los pacientes mayores de 60 años van a tener una mortalidad, ya dije el porcentaje, sino realmente los que debemos de preocuparnos son las comorbilidades, ¿no? Que tengamos cualquiera de nosotros una inmunodeficiencia, una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada. Todos estos factores son las comorbilidades. Y obviamente que, como se menciona, nosotros vamos a requerir el apoyo de supercomputadoras para hacer un análisis de todo esto. Por eso me congratulo de estar aquí, porque precisamente es para sacar análisis estadísticamente reproducibles, porque si no caeríamos en lo que se menciona, ¿no? Algún concepto sin un rigor científico comprobado. Gracias, doctor. Y paso a unas preguntas con el doctor Carlos Jaime y regreso nuevamente con usted, doctor, si me lo permite. Por supuesto. Bueno, una de las preguntas la atendió el doctor Carlos Jaime hace un momento, que era ya muy puntual, pero hay una que hace referencia, dice, el tipo de cómputo que integra Folding at Home es supercómputo. ¿Qué hacen ellos? ¿Podemos colaborar sin donar procesamiento, pero sí en el análisis de datos? Bueno, realmente ellos lo que hacen es simplemente por cómputo voluntario, o sea, lo que hacen es distribuir los cálculos que se están haciendo. Los datos, ustedes entran al portal, ellos los tienen también disponibles para gente que quiera trabajarlos de alguna manera con interpretación. Y a partir de incluso un portal que tiene la gente de Folding at Home, como otros, que incluso se están canalizando a través del portal de Clara, están los datos disponibles para que la gente, no necesariamente computando, sino ayudando a analizar, pueda encontrar, digamos, sus propias conclusiones y aportar a eso que está pasando. Por ejemplo, incluso lo que comentaba ahora también el doctor en la charla, digamos, en América Latina ha pasado algo raro, y que hay diferentes explicaciones de diferentes grupos que están trabajando en eso, que tienen que ver con el clima. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues sí, la tasa de dispersión de Europa fue más alta porque está en invierno. Sin embargo, por ejemplo, lo que ha pasado en Ecuador y en Colombia, precisamente con alta tasa de contagio, parece que derrumba los modelos que existen, ¿sí? Por un lado. Y también por otro lado, pues países en el Caribe o lugares en el Caribe donde se suponía que iba a haber bastante difusión, no la ha habido. Hay un grupo brasilero que incluso pues hace unas semanas estuvimos hablando con ellos, que ellos creen que es debido a la salinidad, pero no se sabe. Entonces, por supuesto, como para responder a esa pregunta, sí se requiere gente que ayude a analizar los datos y por supuesto para generar esos algoritmos. En la página de Folding at Home están, ellos, como les comentaba, ellos tienen los datos disponibles para que la gente pueda acceder a las fuentes directamente y también participar de diferentes maneras. Por ejemplo, con esa aplicación que les comentaba, es de cuestión distribuida. Ellos lo que están haciendo ahí, que es la que es más utilizada, es descomponer molecularmente lo que pasa con el SARS, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué variaciones se puede jugar para tratamientos o para posibles vacunas. Gracias, doctor. Y gracias, doctor. Y en ese orden de ideas, bueno, regreso más bien con el doctor Acosta. Hay una pregunta que dice, doctor Acosta, están llegando a México pruebas para determinar anticuerpos. ¿Qué importancia tendrán para nuestro país, aunque no sean confirmatorias? Esa es una pregunta. Y hay otra donde, bueno, a final de cuentas también tanto el doctor Carlos como el doctor Acosta podrían intervenir. Hace referencia, ¿cuál es el algoritmo actual de predicción de transmisión SARS-2 más confiable? Entonces, doctor Acosta, ¿iniciamos? No los escuchamos. Marta, ¿ustedes nos escuchan bien? Por ejemplo, los datos que a nosotros nos preocupan son fiebre, cuando la población empieza a decir fiebre, tos y, por ejemplo, dificultad respiratoria. Para nosotros, los médicos, me voy a poner en los primeros niveles de atención, como si estuviera en un consultorio periférico.
en donde ahí mis elementos diagnósticos van a estar limitados. Entonces, en esos consultorios de primer nivel de atención, pues estos son los síntomas que a mí me van a preocupar. Obviamente que voy a hacer una auscultación para mi paciente para ver si no tiene estertores, si no tiene datos de una neumonía, que esto para nosotros es el primer filtro de contención. O sea, como hemos visto, la respuesta innata nos va a producir este tipo de respuesta y yo tengo que hacer un seguimiento puntual de estos pacientes. Desafortunadamente no puedo hacer biología molecular porque el número de pruebas que en los países latinoamericanos pues es más limitado. Solamente las haríamos a través del INDRE, que nosotros también somos muy institucionales, e incluso laboratorios privados también tienen que ser corroborados para tener el control de calidad, porque una de las cosas importantes es no crear pánico. Un resultado positivo puede alterar la dinámica familiar, va a alterar también los aislamientos de los familiares que viven con esta persona. Entonces, precisamente es para eso lo de la parte de los algoritmos que tenemos que ir viendo. Tenemos nosotros que definir. A lo mejor una de las cosas importantes sería tener aplicaciones en los celulares para que nosotros pudiéramos hacer como un triage, que nosotros lo estábamos desarrollando en el hospital antes de este problema, un triage pediátrico, en donde nosotros segmentábamos, era para las mamás, bueno, está en desarrollo para las mamás, para saber si los va a llevar al hospital o lo va a seguir atendiendo el médico de atención primaria. Creo que este foro es verdaderamente muy relevante porque nos va a permitir hacer nuevas estrategias, que precisamente para eso estamos aquí, para hacer nuevas estrategias de lo que actualmente hay en la literatura mundial. Entonces, eso sería el primer punto que yo quisiera remarcar. El segundo nivel de atención, pues ya tenemos más elementos diagnósticos, una radiografía que en muchos lugares periféricos no tienen. Eso también es un dato de progresión del padecimiento. Y cuando el paciente que es asintomático, es infectado y que ya tiene los tratamientos en que me he referido y desafortunadamente cae en las comorbilidades o por razones de inmunogenética que no sabemos, algunos grupos pueden reaccionar más que otros, esto se requiere hacer un análisis a posteriori o lo que estamos haciendo muchos grupos de investigación, pues ahí sí tendríamos ya que mayores elementos diagnósticos. En el caso de las pruebas rápidas, pues obviamente que nos podrían ser en los casos sospechosos, sería muy importante ver que un individuo que sale positivo, por ejemplo, a IgM, pues tiene un caso de que ya fue infectado por coronavirus y tiene una infección reciente, donde a veces puede haber un poquito de confusión con nosotros, es cuando son una respuesta IgG, que nos podría hablar que la respuesta pudiera ser ya de mayor días de evolución. Entonces, estas pruebas deben también de evaluarse, de cómo se ha hecho en las diferentes partes del mundo, pero es otro elemento diagnóstico que tenemos que incorporar y realmente darle su justa dimensión, porque por decreto pues no se puede saber cómo es la respuesta inmunitaria en cada uno de nosotros. Entonces, todo esto tiene que hablar también de la sensibilidad, de la especificidad, pero esto cuando determinamos anticuerpos es donde ya estamos viendo, como anteriormente lo hacíamos con el TORCH, ver que a través de la detección de anticuerpos, de una manera indirecta, yo voy a saber que la persona estuvo en contacto, está en la infección. Entonces sí van a tener una función importante en grupos también muy especiales. Por ejemplo, vamos a tener el problema futuro en los bancos de sangre para saber quién realmente puede tener la infección y para hacer utilizar en los servicios de hematología. Entonces, es algo importante. Cada día los grupos de investigación están desarrollando nuevos métodos, estamos viendo que esta infección nos va a permitir hacer nuevas cosas, incluso acercarnos mucho a la informática, y pues las bases de datos son los que nosotros empezamos a hacer
cada uno de nosotros en nuestros hospitales, en nuestros, debemos de tener las bases de datos, pero efectivamente tener a alguien que las pueda controlar y estas bases de datos, sacar de ahí elementos de diagnóstico, de pronóstico, para que todos los podamos resolver este problema de coronavirus, que el hecho de que todavía no tenemos la resolución de la misma, pues es lo que nos mantiene aquí. Si ya supiéramos todas las incógnitas, pues a lo mejor ya pasaríamos a otro de los muchos problemas que tenemos en el sector salud. Gracias, doctor. Y bueno, hay algunas preguntas todavía aquí. Doctor Carlos Jaime, hay aquí un par de preguntas que creo que nos puedes ayudar bastante. Hay una que está completamente pues, referida a tu persona. Dice así, voy a leer dos preguntas, doctor, para que me ayudes a hilar un poquito Sí, claro. las respuestas. Uno sobre todo va en temas de colaboración, donde, bueno, tú tienes mucha colaboración a través de Red Clara, diferentes redes como Renata, etcétera, etcétera. Voy con la primera. Dice, ¿ha recibido peticiones de gobierno para hacer ciencia de datos a las historias clínicas, información estructurada y semiestructurada? ¿Los gobernantes y gobiernos de Latinoamérica saben para qué sirven esos análisis? Bueno, son dos preguntas en un rubro. Uh-huh. Me voy a una siguiente, doctor, Uh-huh. donde permíteme, dice, ¿cómo es la coordinación con las universidades y centros de investigación de las mismas para apoyar a las iniciativas que se están desarrollando para detener esta pandemia? Bueno, a lo mejor platicar un poquito el tipo de interacciones que se dan para sumar en la problemática de la pandemia, doctor. Algo en lo que tú te has estado involucrando también a través de Red Clara. Entonces, adelante, por favor, si nos ayudas con estas respuestas. Bueno, hay una cuestión que es importante tener en cuenta y es que, bueno, de hecho mucho lo decía el doctor anteriormente. Ahora que hay las crisis, digamos de alguna manera, tanto los ciudadanos como los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de los datos, la creación de las bases de datos que estaban haciendo, los proyectos como el que comentaba el doctor de la parte de pediatría, digamos quizá no se veían tan importantes antes como ahora, porque no había esa conciencia, digamos, del valor de los datos para tomar decisiones y sobre todo, pues, para poder mitigar efectos catastróficos como esos que están pasando. Afortunadamente, digamos, las universidades, por un lado, sí tenían claro eso, y muchos institutos de investigación y varias comunidades que de alguna manera, pues, han permitido generar una respuesta a esta crisis. Entonces ahí viene, digamos, como parte, digamos, de la respuesta que ya no sería tanto desde el punto de vista tecnológico, sino más esa social político. Y es que, lamentablemente, ¿sí? Así, aunque esto suene políticamente incorrecto, tal vez esta crisis nos tomó con los peores dirigentes que tenemos en América Latina, que entienden estos datos, ¿sí? O que entienden el valor de los datos, ¿sí? Es una triste realidad, pero todos somos responsables precisamente de tener este tipo, digamos, de dirigencias y gente que toma las decisiones. Pero como les comentaba anteriormente, pues todo no ha sido tan malo en el sentido en que, como en medio de todo, las comunidades científicas y las universidades han venido desarrollando esas colaboraciones gracias precisamente a las redes académicas, como pasa pues con Red Clara, con Renata, con CUDI, con RNP, que incluso es un ejemplo grandísimo, que es la red de Brasil, ¿sí? Se ha podido, digamos, tratar a un lado ese tipo de problemáticas. Como por supuesto, digamos, para conocer la pregunta, perdón, que me hicieron acerca de los gobiernos, como los gobiernos no están tan conscientes de la importancia de esos datos y más allá de los datos locales, digamos, los gobiernos no se han acercado realmente a los entes nacionales todavía para adquirir esos datos. O sea, digamos, está tomando posiciones respecto a lo que ha pasado en otros lados. Particularmente, pues ustedes lo saben porque ha sido la prensa, pues
la gran preocupación que nos ha pasado en América Latina desde el punto de vista de los gobernantes es lo que pasó o lo que está pasando en este momento en España, porque por supuesto, el enlace que tenemos con ellos, además del enlace idiomático, pues es bastante fuerte, y eso es lo que les ha dado temores. Pero no ha habido, digamos, como esa preocupación por ver qué es lo que pasa con los datos a nivel local. Y la prueba de eso es que todavía no existe una política muy clara en ningún país en América, o sea, ni siquiera en América, sino en América, de cómo hacer, por ejemplo, los test, tanto los rápidos como los que son realmente un poco más complejos y que nos da más seguridad. Entonces, es una cuestión ahí es que efectivamente, pues no ha habido, digamos, un acercamiento con las entidades gubernamentales. Han sido las comunidades académicas de todo nivel las que se han encargado de dar respuesta tanto por el manejo de los datos como por la colaboración, precisamente, como incluso con efectos de mitigación ante las emergencias sanitarias. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto los diferentes proyectos que hay hoy en día que se han desarrollado por el cuento de las máscaras, ¿sí? Entonces, algunos más creíbles que otros no han sido coordinados, han sido iniciativas que han surgido tanto de los mismos ciudadanos como de las universidades. Entonces, ahí también nos plantea algo pues, que también complementa un poco la respuesta que tiene con la colaboración, y es que afortunadamente las comunidades académicas han venido interactuando desde hace pues, bastante tiempo, que existen entidades que han facilitado esa coordinación de esfuerzos, no solamente para este problema, sino también para otros que compartimos muchos en América Latina, como es el caso en este caso pues, de las redes académicas. O sea, realmente el papel de Red Clara en eso ha sido bastante importante porque nos ha permitido precisamente hacer más allá de cosas como esas que son súper importantes con los webinars, sino que los mismos investigadores discuten y comparten esos datos para tomar decisiones. Gracias, doctor. Y una más para el doctor Gustavo, que aquí la tenemos. Dice así, doctor, si los aerosoles generados han mostrado permanencia hasta de 3 horas, entre paréntesis, con una carga viral diferente, ¿se justifica entonces utilizar máscaras de protección N95 o N99 a la comunidad en general? Adelante, doctor. ¿No? O sea, las mascarillas de ese tipo, las N95, la debe de utilizar el personal médico o el personal de enfermería cuando está enfrente de un paciente. Es cuando existe o cuando el paciente viene con síntomas que pudieran ser expeler aerosoles. Entonces, realmente solamente cuando hay una cercanía es cuando se recomienda. Efectivamente, aquí ya se combinan factores económicos, políticos, como se ha mencionado, porque también no existe el presupuesto para adquirir a toda la población este tipo de mascarillas. Entonces, ahorita, al menos de lo que nosotros se utiliza, es para el personal médico que está en contigüidad de pacientes, tanto pacientes sospechosos como porque efectivamente en el problema del COVID-19 nosotros los médicos también tenemos temor y obviamente un porcentaje elevado de nosotros tiene ya la infección. Imaginemos que se infecta el jefe de terapia intensiva de nuestro hospital, pues 30 días lo vamos a tener fuera y el que va a llegar no va a tener la experiencia que había tenido. Entonces creo que aquí en los hospitales es muy diferente a la parte diaria y es para nosotros que se debemos de reforzar las medidas de protección, pero obviamente que sería la primera es la limpieza. Los hospitales, como sabemos en toda Latinoamérica, tenemos que reforzarlo, la limpieza, la desinfección a continuación y obviamente la protección para el personal de sanidad. Para la población en general, por ejemplo, efectivamente se ha visto de los aerosoles, pero la carga, voy a hacer un paréntesis aquí, es un virus relativamente pesado, tiene un contenido elevado de carbohidratos y otras proteínas, que lo tiende a que se vaya hacia la parte del suelo. Entonces, si nosotros mantenemos una distancia de 2 metros, para exagerarle, pues obviamente que el aerosol se va a depositar al suelo. Es por eso que también ahora
en la parte de los domicilios se pide que cuando lleguemos a casa, como en otros países, que nos cambiemos los zapatos, porque en el suelo puede andar estas partículas virales. De manera especial, no se han hecho muchos estudios en la ropa. Nosotros estamos haciendo estudios para ver cuánto tiempo permanece en la ropa y obviamente que para nosotros se puede recomendar de manera muy empírica, que es realmente en donde estos medios de comunicación nos pueden establecer muchas respuestas, porque por ejemplo para esto no hay una respuesta clara para la parte de la ropa. Entonces esperamos nosotros tener algunos estudios que se pueden hacer hasta que desafortunadamente solamente lo pudo hacer en la publicación de New England Journal of Medicine. Por ejemplo, ellos hacen cultivos virales y en ambientes cerrados expelen de manera experimental los aerosoles. Y es ahí como se pudo lograr científicamente decir cuánto duran en las superficies. Desafortunadamente nosotros no tenemos cultivos virales como para hacer estos experimentos. Entonces esto también limita a que obviamente quien tiene mayor tecnología va a poder hacer mejores medidas de protección. La pregunta de la carga viral, no se está haciendo carga viral, todavía no hay métodos. Yo que hemos dedicado, por ejemplo, al síndrome de inmunodeficiencia, vemos que aparte de la identificación de la prueba positiva y que luego se hace la confirmatoria, etcétera, encontramos de que es un problema la parte de los aerosoles, las pruebas que tenemos que hacer, no hacemos carga viral, todavía no están asequibles a la mayoría de los laboratorios, porque precisamente carga viral se ha relacionado con capacidad de infectividad, que eso es algo muy, muy importante que mencionar. A lo mejor nosotros nos podemos infectar por una persona que ya tiene 12 días de la infección, entonces ya va a expeler menor cantidad de partículas virales, versus la persona que tiene 5 días, va a tener mayor carga viral. Entonces realmente aquí el análisis de todos los datos es verdaderamente lo que nos va a dar la respuesta. Y estamos en el momento y en el sitio específico en donde utilizar estas redes. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos expediente clínico electrónico, entonces sí tenemos resguardados nuestros datos y estos sí los podemos compartir, porque imaginemos uno de los graves problemas que tenemos es cómo voy a compartir yo un expediente clínico de Colombia, que por cierto nosotros tenemos residentes de Colombia de diferentes especialidades en nuestro hospital, y eso es algo que se tiene que también hacer una síntesis curricular, al menos electrónica o digital, o como ustedes lo mencionan muy bien, para que los que viajamos, los que no viajamos, etcétera. Esto de veras que va a ser una revolución, lo que va a pasar. Esto ya no se tiene que trabajar con los médicos y las enfermeras. Tenemos que formar grupos multidisciplinarios junto con ustedes, porque si no, nosotros tenemos los pacientes, tenemos los datos, pero necesitamos el apoyo de quien nos los va a analizar para tener respuestas estadísticamente significativas. Entonces creo que este foro es algo que nos permite con mucha seriedad, al menos yo creo que voy a compartir datos con otros colegas, cuando realmente ya tengamos también, debemos de cuidar mucho la parte del resguardo de la identidad de nuestros pacientes, porque son datos también que debemos de cuidar las diferentes legislaciones nacionales. Y finalmente, otra de las cosas que también no se ha usado es la telemedicina. Yo creo que aquí es algo que nosotros queremos. Las videoconferencias como ahora deben de ser más ágiles entre nosotros y pues realmente si el paciente no puede interaccionar con nosotros, pues una videoconferencia es una excelente alternativa para poder hacer los seguimientos, incluso para hacer una videoconsulta entre nosotros o formar un call center y de esta manera estarle resolviendo preguntas a la mayoría de la población. Entonces, en general, creo que esto debe ser muy motivante para todo el personal de salud y para todo el personal informático, porque cada uno de nosotros vamos a poder aportar nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos alcohol gel y pues ya lo estamos haciendo con la fórmula de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto nos va a motivar a hacer cosas. Gracias.
Pues muchas gracias, doctor. Hay otras preguntas aquí, pero creo que por los tiempos, obviamente la agenda que teníamos, pues ya agotamos los tiempos. No sé si a lo mejor nos podemos tomar un minutito para responder una de las preguntas, ¿les parece? Hay una pregunta que tenemos aquí, que dice, en el caso personal médico y personal de atención directa al paciente sintomático, ¿serían de utilidad las pruebas basadas en anticuerpos para monitorear de rutina al personal médico y enfermeras preventivamente? Bueno, sí se pueden utilizar, por supuesto que se podrían utilizar, si las tenemos disponibles, claro, es una alternativa. Debemos también hablar de los valores predictivos, ¿no? Positivos, tanto negativos. Entonces, aquí habría que analizarlo como, es decir, lo tenemos que hacer, porque no podemos hablar a priori de algo que no se ha hecho. Yo creo que tenemos que tomar la experiencia de otras latitudes y también empezar a hacer nuestros propios datos, como todos lo conocemos, y realmente hacer un screening a la población. Sin embargo, también debemos de guardar muy bien que no crear pánico. Muchas de las autoridades sanitarias lo que tienen el temor es de crear pánico, una respuesta positiva. Sin embargo, si se hace de una manera controlada, con un protocolo que realmente nos permita a nosotros identificar, va a ser muy valioso, pero también de una manera organizada, porque si no, una desinformación, a veces pueden confundir si detecta la partícula viral o detecta anticuerpos. En este caso, si detecta anticuerpos, está hablando que la persona tiene una infección reciente y que de esta manera hay que tomar todas las medidas de aislamiento y de cuidados que nosotros podemos hacer. Indudablemente que tienen un papel muy preponderante, pero sí lo tenemos que hacer de una manera organizada. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aprovecho para agradecerle obviamente aquí el espacio que nos dio para compartir pues, el conocimiento y las experiencias sobre esta situación. De igual manera, un agradecimiento a nuestro amigo el doctor Carlos Jaime por sus colaboraciones, siempre el mejor de las aperturas y voluntades. Y bueno, pues también el reconocimiento y agradecimiento a las redes nacionales de educación e investigación, a la Red Clara, a Renata, a Red CUDI, que han establecido a final de cuentas estos espacios para estar platicando del tema. Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo y bueno, quedo yo como siempre a sus órdenes. Muchas gracias a usted. Gracias, un gusto estar aquí y ojalá que nos vuelvan a invitar. Gracias. Igualmente. Será un gusto. Muchas gracias a todos desde México. Saludos. Gracias por todo. Saludos.